La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, en los 1500 kilociclos en la AM, la amplitud modulada, y los 105.1 en la frecuencia modulada al sur de nuestra capital, la FM. También Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Cayali, Radio Quillabamba La Convención, donde nos ven a través de su plataforma televisiva, y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, donde nos escuchan y nos ven también por su plataforma televisiva. Se une a otra red de radios amigas en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la Radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Los Ángeles, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es 3 de diciembre del año 2020 y ya estamos conectados con Rosa María. Llegamos al 3 de diciembre con nuevo ministro del Interior. Bien, Rosa María, mucha noticia, mucha información. No dejan descansar ni un minuto. Buenos días. Muy buenos días a todos los que nos escuchan en el Perú, en el mundo y por supuesto aquí en Lima también. Muy preocupados, hay que decirlo, porque creo que se está configurando nuevamente un escenario de enorme inestabilidad. Y hay que decirlo con todas sus letras. El Congreso nuevamente está detrás de generar un cambio en la presidencia de la República y capturar nuevamente el poder. Y esto no es una elucubración, acá hay una serie de hechos que se están suscitando uno tras otro, con el objetivo de generar una situación de caos y postergar las elecciones nacionales. Una y otra vez. Vamos por partes. El señor Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, que como explicábamos ayer, organiza este aquelarre en el Congreso, que lo único que busca en realidad es generar una situación para inhabilitar por 10 años en el ejercicio de la función pública a Martín Vizcarra, porque eso es lo que está buscando. En simultáneo presenta una denuncia ante la fiscal de la Nación contra el congresista Roel, quien hasta hace poco fue el presidente de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, la subcomisión, y hoy es vicepresidente del Congreso. Es uno de los pocos miembros de Acción Popular que no es golpista y que no votó a favor, ¿no es cierto?, de la vacancia de Martín Vizcarra. Durante su mandato como presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tenía que procesar la acusación enviada por la señora fiscal de la Nación. El señor Alarcón lo ha denunciado por cualquier cosa, por no darle la información que él debe, obstrucción de la investigación, por ponerles algo así. Y entre las cosas que señala César Romero hoy, señala que hace 3 meses pidió la siguiente información: horarios de trabajo de todos los miembros de la subcomisión, salidas a refrigerio, sueldos, un montón de detalles de planillas, ¿eh? Y como el señor Roel no se lo ha enviado, entonces lo denuncia penalmente. Ustedes comprenderán, aquí no hay ninguna denuncia de fondo, lo que hay es la necesidad de desprestigiar a un miembro de la mesa directiva. ¿Para qué? Para que caiga la mesa directiva. Si cae la mesa directiva, el señor Sagasti ya no es presidente del Perú. Eso lo tiene que tener perfectamente claro. Es muy precaria la presidencia del Sagasti porque proviene del mandato de los 105 golpistas. Y cuando los 105 golpistas no lo quieran en el poder, lo van a sacar. Esta estrategia de atacar a los miembros de la mesa directiva es parte de otras que habrá en los próximos días. El presidente Sagasti explicó con toda claridad, como lo había hecho su ministro de Economía, como lo había hecho el anterior ministro de Economía, como lo había hecho el presidente Martín Vizcarra, que la norma sobre ONP es inviable en términos fiscales.
Es un engaño. No les van a devolver nada, señores de la ONP. Absolutamente nada. Porque hoy el presidente tiene que aprobar un decreto de urgencia para decir que tiene que suspender el pago y mandar la acción al Tribunal Constitucional. Si no lo hace, ya es un rehén, ya es un tramitador, pues, ¿no? del Congreso. Es uno más. Yo calculo que eso sí lo va a hacer. Calculo. Pero resulta que hoy está yendo al Congreso la señora Violeta Bermúdez a solicitar el voto de investidura. Si hoy aparece un decreto de urgencia suspendiendo, no lo van a hacer. No tiene que hacerlo hoy porque todavía no han enviado la autógrafa al peruano. Pero apenas se publique, reitero, el presidente de la República tiene que sacar un decreto de urgencia diciendo que por razones económicas y financieras no se puede pagar, porque esa es la verdad, además, y tramitar ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad, porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto, y esta norma vale 15.000 millones de soles en el supuesto más amable. Es increíble, o sea, es el grado de responsabilidad, es impresionante. ¿Qué más tenemos? El Ministerio del Interior. ¿Qué ha pasado? Vamos a explicarlo de la forma más sencilla. La Policía Nacional tiene responsabilidad muy seria en los sucesos del 14 de noviembre. Y esa responsabilidad incluye la muerte de 2 jóvenes y los cientos de heridos, desaparecidos y las graves violaciones a derechos humanos que se registraron el 14 de noviembre. Hay una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Lima haciendo una visita sobre este tema. La Policía Nacional es responsable, pero no es la única responsable. La responsabilidad política va más arriba. Va al usurpador Merino, que se pasea por el Congreso como si nada hubiera pasado, el presidente del Consejo de Ministros, Santos Flores Arauz, su gabinete, su ministro del Interior. Pero el señor Sagasti, que está con el síndrome de PPK, que es un dechado de buenos modales mientras al frente tiene una banda de ampones que quiere asaltar el poder, decidió no tocar la parte política y dejarla en manos de la fiscal de la Nación. Pero arremetió con todo contra la Policía Nacional. E hizo algo que puede ser legal, pero es inconveniente e injusto. Tú no puedes escoger en el orden de antigüedad al número 19 para que ese sea el comandante general de la policía, y pasar al retiro a los 18 anteriores, y luego aparecer en televisión y decir que algunos están vinculados a corrupción, que otros están vinculados a violaciones de derechos humanos, y que el resto, bueno, sí hay algunos que no tienen problema, pero qué pena, pues. Discúlpame, pero las personas tienen derecho al honor, no pueden ser humilladas de esa manera. Y por último, hubieras escogido entre esas otras personas que no tienen problemas ni con la justicia, ni de corrupción, ni de violaciones de derechos humanos, pero no lo hizo. Siguió un mal consejo del ministro Vargas. Luego, para congraciarse con la población, ayer en la mañana, el ministro aparece en un operativo donde supuestamente se han capturado a 70 terroristas, o 67 terroristas. Miren, Abel y yo tenemos la edad suficiente como para haber vivido el terrorismo día a día. O sea, no nos lo han contado. Jamás, ni en los mejores tiempos del GEIN, pero en los tiempos de gloria del GEIN, se capturaban a 77 terroristas juntos. Porque no andan juntos. Cuando el terrorismo es un trabajo de células, tú capturas una célula, desbaratas una célula. No capturas 77 terroristas en un día, salvo hicieras esas purgas que se hacían en Ayacucho, donde pasaba un camión y metía a todo el mundo adentro. Yo espero que esto no sea lo que han hecho ayer. Y en segundo lugar, hay que explicarle bien a la policía que pensar no es delito. Actuar es delito. Es decir, el delito del terrorismo implica que tú actúes, que despliegues una conducta. Si yo estoy sentado en mi casa y tengo un grupo de personas que pensamos que la amnistía de Manuel Guzmán es algo bueno, eso no nos convierte en delincuentes.
El delito de terrorismo está bien tipificado y hay que explicarlo. Implica acción. Pensar no es actuar. Es que ellos piensan, ¿sí? Pues el Movadef piensa en la amnistía. ¿Sí? Pues yo no podía estar más en desacuerdo. Pero tú no puedes meter presa a la gente por pensar. Eso sucede, sí, en las dictaduras. Y ahí los casos se van a caer muy rápidamente. Muy rápidamente. O sea, por favor, no sean ingenuos. ¿Qué juez va a condenar a alguien por pensar? Señor, es lo que yo pienso. Y usted no puede penalizarme por mi pensamiento. La libertad de conciencia y guardar reservas sobre tus convicciones políticas está en la Constitución. Eso no va a pasar jamás por un juzgado más o menos honrado. Y de lo que hemos escuchado, no había ningún acto operativo. Ninguno planeado. Ya planeaban volver a las armas, sí, pero ¿cuál es el acto operativo? Algo, ¿no? Un croquis, una indicación. No, planeaban a futuro. Entonces es un operativo fallido y queda mal, porque se hizo para quedar bien. Y además coincide con una maniobra, hay que decirlo, miserable, porque es miserable, que seguramente ya estarían dateados, pero era inventarle un hermano al ministro terrorista. O sea, el día que hacen su operativo de terrorismo le inventan un hermano terrorista. El ministro Vargas ha dicho claramente ayer que no conoce al supuesto líder terrorista que es su hermano, que nunca en su vida ha tenido noticias siquiera de esta historia, y señaló algo muy dramático. Dijo, mi padre murió hace 20 años, a los 85 años, o sea, tendría hoy 105 años. A lo largo de la vida, este señor reconoció, que no lo sabemos, a un hijo extramatrimonial, como Michi lo iba a saber el ministro. Se ha enterado por los periódicos. Y ha señalado en un largo hilo en Twitter que sus padres tuvieron 8 hijos, tiene 6 hermanas y su único hermano es marino y ha luchado contra Sendero Luminoso. Y a su tío lo mató Sendero Luminoso y su padre tuvo que huir porque lo perseguía Sendero Luminoso. O sea, todo al revés. Pues debe que ser, pues, ¿quién? Lúcar, pues, ¿quién va a sacar eso, no? O sea, golpista siempre golpista. Lo mismo quiso hacerle a Paniagua, o sea, que ya sabemos de qué pie cojea. ¿Y quién filtra ese tipo de cosas? ¿Quién busca una partida de nacimiento con un nombre similar? Puede ser un homónimo también, ¿no es cierto? ¿Quién filtra todo eso? La Policía Nacional, obviamente. Despliega una labor de inteligencia para destruir al ministro al cual odian por la purga que no debió hacer. En esas circunstancias, además, el partido UPP había exigido, como exigieron a Cateriano, la misma historia, que no vaya. Podemos, dijo, que ni siquiera se presente al hemiciclo el día de hoy el ministro Vargas. O sea, la cabeza estaba pedida. Bueno, Sagasti y Violeta Bermúdez no tuvieron más remedio que pedirle su renuncia. ¿Qué iban a hacer? Y poner nuevamente a un coronel de la policía, a un general, perdón, de la policía en retiro. Que son los que han sido ministros del Interior sin lograr grandes cambios. Los grandes cambios se han hecho con civiles. Obviamente hay varias cuestiones que molestaron, no solamente la purga, ¿no? Sino decir que a partir de ahora toda la gerencia de compras lo iba a hacer gerentes administrativos civiles que venían de servir. Ya eso fue ya demasiado. Un presidente débil, cuyo poder emana del Congreso, se abrió un flanco donde no debió abrírselo, porque se lo abrió solo. Y además, como hemos explicado, tampoco es justo que alguien que tiene una acusación por graves violaciones a derechos humanos pase al retiro con todos sus beneficios sin un proceso administrativo interno. Lo mismo para los generales vinculados a la corrupción. ¿Por qué no se les procesa internamente? ¿Por qué pasan al retiro con todos sus beneficios? Lo correcto es hacer el proceso interno y el proceso penal. Y si les da de baja por lo que han hecho, no se les pasa al retiro y ya está. Estuvo muy mal aconsejado Sagasti.
Hoy va el gabinete Bermúdez al Congreso, hoy y mañana. Felizmente no van a organizar una pijamada como las que organizaba Merino, no los van a someter a la humillación de tenerlos sentados toda la noche en una silla dura en el hemiciclo. Felizmente no, van a ser 2 sesiones. Pero yo no creo que les den la investidura. Miren, el único partido que ha dicho que sí se las va a dar es APP. Además del Partido Morado, evidentemente. APP, disculpe, cada vez que dice que va a hacer algo en un sentido, lo hace en el inverso. Son una máquina de mentir, o sea que su palabra no vale absolutamente nada, porque, ya lo dijo Acuña, mi bancada hace lo que la bancada quiere. Ah, bueno. Podemos ya anunció que no les va a dar la investidura. UPP dijo que no venga Vargas, pero tampoco. Y el resto dice que los van a escuchar. Otto Ubevich ayer se reunió con varios generales de la policía ofendidos, de hecho que hay que defender la institución policial, y luego tenemos a la gente de Fuerza Popular, que dice, es muy positiva en las reuniones con la señora Bermúdez, y no, la vamos a escuchar. Cuando una bancada te dice que la va a escuchar, es que no va a votar por la investidura, a no ser que les den algo. ¿Ok? Eso es. Yo creo que con mucha dificultad la señora Violeta Bermúdez puede sacar un voto de confianza. Con mucha dificultad. Porque lo que se está buscando nuevamente, luego de que los 105 congresistas se dieron cuenta que no ha pasado nada, es bajarse Sagasti. Y postergar las elecciones, por Dios, eso es exactamente lo que... No quieren elecciones el próximo año, no las quieren, van a generar una situación de caos. En este escenario se entiende lo que está pasando en Ica. El problema no es laboral, a mí me causa una enorme risa ver la ingenuidad de todos mis amigos que discuten si el trabajador es explotado o no es explotado. El problema no es laboral, es político, y va a haber agitación en todo el Perú. Porque la agitación es provocada, y es provocada para generar una sensación de caos. El gobierno no controla las carreteras, la policía no obedece, la gente no responde a las indicaciones de la policía y toma la carretera a pesar de que se les dice que no la tomen. Les dicen, vamos a derogar el capítulo laboral de la ley. No, toda la ley. Bueno, vamos a derogar toda la ley. Tampoco. Que nos suban el sueldo. Pero ¿cómo te voy a subir el sueldo si no puedo subirte el sueldo? Que me suban el sueldo. O sea, imposibles. Una sucesión de imposibles. Que me den mi plata a la ONP, no puedo pagártela porque no tengo plata. Imposibles, 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 y agitación, y agitación, y agitación. Y es de una ingenuidad realmente creer que es un problema laboral. Puede serlo para algunas personas movilizadas, sí, claro, porque con algo las tienes que movilizar. Pero es un problema político. ¿Por qué este problema no surgió cuando Martín Vizcarra estaba en el poder? ¿Me pueden explicar? Es exactamente el mismo problema. La ley la aprobó Martín Vizcarra el año pasado, la promulgó Martín Vizcarra el año pasado. La agroexportación es la única actividad que no paró. Y la única que ha crecido este año. O sea, el asunto no es laboral. Los trabajadores formales del sector agropecuario tienen las mismas condiciones, solamente se paga de manera diferente, se incluye en la remuneración la CTS, se incluye la gratificación, pero las mismas condiciones que el régimen general. Se incluye, ¿por qué? Porque no trabajan todos los meses del año, porque es un trabajo de temporada. Discutamos si subimos el sueldo mínimo vital para todo el Perú, la remuneración mínima vital, pero ese no es el problema. Y ustedes ven, o sea, las personas que entrevistan en la carretera, esta marcha es pacífica, y estamos dejando pasar a algunas personas, porque no va a ser pacífica, pues, y no estás dejando pasar, en algunos lugares están cobrando peaje, Abel, peaje, o sea, tienes que dar una coima al del piquete para que te dejen pasar. ¿Eso qué es? Eso es caos, es un caos provocado para decir, mira, en estas condiciones no se va a poder hacer elecciones. Llamemos a otro. Entonces ponen de presidente, escoge a Alarcón, pues. A Alarcón les debe parecer cómodo el presidente de la República. Cualquiera, a cualquiera. Pero no alguien del Partido Morado, no alguien que se opuso al golpe de Estado, no. Uno de los de ellos. Merino está quemado. Entonces el país va a volver a salir a marchar. ¿Ven?
no pueden haber elecciones. Hay una convulsión social. Están provocando una guerra. O sea, es de un grado de irresponsabilidad. Me reportan también que han habido problemas en Chao y en Virú. Y van a haber problemas en toda la costa. Con la agitación política. Donde confluyen intereses muy diversos. Desde la agitación política que quiere provocar el Frente Amplio, que está pasando por una también desgracia. Frente Amplio, el día de las elecciones internas, fueron a votar 500 personas. 500 personas. Ha purgado y ha perdido apoyo, ha perdido bases, necesita agitación. Podemos no quiere elecciones, sabe que el día que hayan elecciones no vuelven a tener esta bancada ni de casualidad. Su última oportunidad para conseguir sus licencias para Telesub se les está yendo de las manos. UPP tiene problemas internos, hay enormes divisiones, lo mismo Acción Popular. APP es furgón de cola de Podemos. Yo creo que entre Luna y Acuña, me imagino que habrá algún tipo de simpatía. Y así estamos. El Congreso cayó lamentablemente en las peores manos. En partidos fragmentados, absolutamente irresponsables, sin ninguna visión de país. Están dispuestos en un año de pandemia a destruirlo todo. Y lamentablemente el presidente Sagasti es un hombre de muy buenos modales, que quiere concertar, ¿no? Que habla de mis queridos colegas. Se lo van a almorzar con zapatos y todo. Esto no dura, porque además hay otro problema. El problema es que los que quieren participar en la contienda electoral quieren que aniquilen a algunos competidores. Y en ese camino también está Julio Guzmán, a lo cual ya le inventaron unos delitos y ya lo están investigando y ya lo van a encontrar culpable sin que haya acusación ni absolutamente nada. Porque a Julio Guzmán le ha ido bien. El intento de golpe, o el golpe consumado y frustrado, lo ha favorecido. Y el presidente es el candidato a la vicepresidencia de su partido. Y eso no lo van a tolerar. No le van a dar esa ventaja. Lo van a perseguir en lo judicial con los brazos que hemos visto que tienen para organizar golpes de Estado y lo van a perseguir sacando a Sagasti. Porque, reitero, a Julio Guzmán esto lo está favoreciendo y los otros no lo van a permitir. Es así, entonces van a inventar, y por supuesto las campañas en redes son, pero ¡puf! No se imaginan. Me paso el día bloqueando gente, pero no se imaginan. Desprestigiar la prensa, todo eso es parte de una situación de caos. Caos, 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 caos. Inestabilidad, inestabilidad, inestabilidad. La ley que tenías para tu empresa agraria, mañana ya no la tienes porque te la derogo. Los fondos que tenía el Estado para hacer esto, te los quito y se los doy a la ONP para que reparta así nomás y ya no importa. Caos. La policía que tenía un camino, ya ese camino no existe, lo cambiamos. Caos, caos, caos. Incapacidad de gobernar. Imposibilidad de gobernar. Solo dejamos a Pilar Macetti, ¿no? Para que nos vacune. Nada más. El resto que se lo lleven todo. Es una situación terrible la que estamos viviendo. Y esto es hoy el Perú. Y si no nos damos cuenta, bueno, la sesión va a ser a las 10 de la mañana. Me corrigen. Yo pensé que era a las 9. Va a ser a las 10 de la mañana en el Congreso. Pero no importa lo que diga Violeta Bermúdez. No es un tema del discurso, como decían cuando fue Cateriano. No, que el discurso... Se mandó un discurso de hora y media, súper completo, con sectores, detalles. No ha hablado de tal cosa. El discurso es irrelevante. Yo sospecho que no le van a dar la investidura. Y que están negociando a toda velocidad, de ahí la renuncia de Vargas. Pero el problema con este Congreso es que no quieren la cabeza del ministro del Interior. Esa es la excusa. Resuelve la excusa, pero no resuelve el tema de fondo. El tema de fondo es que no hayan elecciones el 11 de abril. Ese es el tema de fondo.
Y sigue siendo el tema del fondo. El día que el presidente Vizcarra las convocó, ese día se sepultó. Porque si había algún plan para vacarlo, en ese momento en julio el plan se puso en marcha a toda velocidad. Esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Los partidos están cumpliendo con las formalidades, hacen sus elecciones internas. Este domingo van con sus delegados, con poquísimo entusiasmo. Porque creo que todos presumen que no van a haber elecciones. A pesar de que lo que corresponde es que existan elecciones el 11 de abril. La vía democrática es la única vía de salida. Y estamos a 5 meses de salir. Menos de 5 meses de salir. Falta poco. 4 meses. El 11 serían a 4 meses de salir. A 4 meses de salir de este Congreso, ¿vamos a perder esa oportunidad? Si no le dan el voto de investidura y fuerzan una renuncia de Sagasti, creo que el país tiene que volver a salir a protestar. Y no a generar un caos y disturbios y toma de carreteras. No. A protestar enérgicamente porque el Congreso quiere volver a dar un golpe de Estado. Estamos en estado de golpe. Ese es el problema. Y estas son señales muy malas. Hemos empezado de lo más chico, ¿no? O sea, perseguir a la mesa directiva. ¿Para qué persigues a la mesa directiva? A Roel. Para bajarte pues al presidente de la mesa directiva, que es el presidente del Congreso, que es el presidente del Perú. Y eso te lo bajas con 66 votos. ¿Ustedes creen que entre Podemos, UPP, FREPAP, parte de APP y Acción Popular y Fuerza Popular no tienen los 66 votos? Sobrados. Pero sobrados. Y van a decir, no, es que Sagasti fue un error, no ha respondido como debió haber respondido, porque lo de la policía ha sido gravísimo. Así habla Urresti estos días, gravísimo. Entonces, esto es inaceptable, ¿no? Entonces, como es inaceptable, un sujeto que está en juicio oral por el asesinato de un periodista, ¿no? Y que quiere ser o pretende ser candidato a la presidencia de la República. Porque ese es el nivel. Creo que hay algunos políticos muy inocentes hoy en el Perú que creen que están tratando con sus pares. No, es una mafia. Ese es un grupo de personas que quiere asaltar el poder, liquidarse el presupuesto público en cualquier cosa para obtener votos, agitar al país para lo que sea, con cualquier bandera, Eso es lo que estamos viendo en este momento. Así que, como les digo, el tema agrario me niego a discutirlo en términos laborales porque no es un tema laboral, es un tema político, es un tema de agitación. He visto muchas veces en mi vida, en los últimos 25 años, agitación política de ese tipo, igualita, como para no saber identificarla, ¿no? Es como el operativo del ministro Vargas contra Sendero. Ya, eso no es terrorismo. Pero no nos pueden engañar. Y realmente con muy pocas voces que están diciendo esto es un engaño. A ver, tenemos hoy día que hablar de economía. Va a estar con nosotros Alonso Segura para hablar de todo el impacto económico que tienen todas estas barbaridades que estamos discutiendo. O sea, ¿cuánto cuesta lo de la ONP? ¿Qué impacto tiene un paro agrario en estos días nada más? ¿Y qué impacto tiene un paro agrario si es que simple y llanamente... el régimen laboral, el régimen de promoción agraria desaparece, porque quieren derogar toda la ley, toda completa. Le dijeron, ya bueno, derogamos el régimen laboral, hacemos otro. No, toda completa la ley. ¿Por qué? No lo sé. Las exportaciones no están grabadas, no tienen IGB, no hay un IGB a la exportación. Lo que está grabado es la renta. Pero para que la empresa sea rentable, hay una inversión larguísima de décadas, porque si no, no es rentable. La agroexportación recién está viendo sus frutos en los últimos 3, 4 años. O sea, los árboles no crecen en un día. Hay una inversión y un tiempo de maduración de la inversión. La ley de promoción agraria ha cumplido 20 años. No tiene más. Y es una buena ley porque ha permitido que efectivamente exista en el Perú una industria de agroexportación de primer nivel mundial que hace 20 años no existía.
que estaba en pañales. El Perú exporta uva, exporta arándanos, exporta espárragos, exporta mangos, exporta paltas. Un palto, un árbol de mango, no crece en un día, pues. Implica la inversión de mucho tiempo, tecnología, una calidad de exportación en el empacado para que los productos no se malogren, son perecibles, en fin, una serie de consideraciones. Y lo que no se dice es que el trabajador agrario informal, sí está en una situación penosa. El informal, pero atacan al formal. Bueno, van a pasar dos cosas, ¿no? Un grupo pasará a la informalidad y su situación será peor, y otro grupo quedará desempleado. Al final, cuando encareces el costo de algo, eso es lo que pasa. Pero en fin, como reitero, no es un tema laboral ni económico, es un tema político. El discurso de los piquetes es completamente político, no es un tema laboral. Entonces, creo que tendría que responderse en forma política. Y vamos a ver además cuánto aguanta la población de Ica con las carreteras cerradas, ¿no es cierto?, 4 días. Yo haría otra cosa, pero no les voy a soplar lo que hay que hacer. Muy bien, Abel, tenemos que irnos a la pausa para ya conversar un ratito con el ex ministro de Economía, Alonso Segura. Aquí Rosa María, y permíteme decirte a ti y a nuestros oyentes que estamos haciendo una rifa. En medio de nuestros problemas Sobre todo, nacionales. sí, es que me da risa porque leo acá algunos trolls que dicen cuánto habrán recibido. Justamente Claro, porque... la rifa, Dios. Lo único que nos falta hacer es una apoyada, ¿ya? Y esto Sí. la gente entiende que la radio no recibe nada, absolutamente. Es que, ¿se dan cuenta la campaña de difamación sostenida? ¿Ustedes saben cuántas veces al día me insultan en Twitter, en Facebook? ¿Cientos de veces? ¡Cientos de veces! El otro día cuando nos reunimos con la gente de la Comisión Interamericana, nos preguntaron esto, yo le dije, mira, ya ni siquiera las cuento, o sea, de vez en cuando agarro a uno de ejemplo para que el resto lo vea, ¿no? Pero son, no, yo te podría decir que algunos días más de cientos de veces. ¿Cuánto has recibido? Mermelera, Vizcarra te paga Nadine Heredia, te paga el APRA, te pagan todos, paga la izquierda, Roja, Rojeta, Caviar, o sea, no se imaginan, todo el día insultos. ¿Quién paga a la gente que insulta? Esa es la pregunta. O sea, alguien se levanta en la cama con ganas de insultar, ¿no es cierto? Insulta a los medios de comunicación. Nos insultan porque nos ven como una variable que hay que modificar. Y esa variable la tienen que modificar en beneficio de un plan político de golpe de Estado, de toma de poder. En el manual básico del golpe de Estado tienes que controlar a los medios de comunicación. Y el problema grave de Merino fue que no los controló. Controló en parte sí controló, pero no controló todo. No controló a las voces más creíbles del país. Eso no lo controló. Cuando no lo pudo controlar, perdió el poder. Así es, Rosa María. Tema. Pero nosotros tenemos una rifa de 5 soles. Van a la gente BCP, ahí está la cuenta, Julio pone el número de cuenta, depositan sus 5 soles en el agente BCP y hay un número telefónico, mandan el voucher y participan en la rifa. O sea que no tienen ni que moverse de su cuadra, ¿no? Porque en todas Con su teléfono hacen todo. Con su teléfono nomás. Bueno, si quieren a la gente BCP, o si no, Yape. ¿Yape tenemos, Abel? Yape, no sé, a ver, voy a preguntar al señor Morris a ver qué me dice, ¿ya? Bien, nos vamos a... Nuestro invitado está esperándonos, así que vamos a la pausa un ratito. Volvemos.
Vamos a pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos comunicados en todo el Perú. Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, la AM, y 105.1 en la FM. Así que también nos pueden escuchar a través de todas las redes. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Zapabu Cayali, Radio La Convención Quillabamba, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Abancay, Radio Estación Solar, Huancayo, Radio Cumbre, Setipo, Radio Milenio, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, también AM Tagua, y nos conectamos en todo el Perú a través de nuestra página web www.radiosantarosa.com.p. Rosa María ya se encuentra con el exministro de Economía, el señor Alonso Segura. Adelante, Rosa María. Antes de empezar, me llegan imágenes del primer bloqueo en el kilómetro 495 de la Panamericana Norte, al sur de Chao, frente a Hortifruti. La agitación de Ica se traslada también al norte del Perú y se va a trasladar a toda la costa. Los que están detrás de esta agitación, de acuerdo a la información que tengo, son Frente Amplio. Los Lenins de Frente Amplio están detrás de esto. Y es lo lógico, reitero, no es un problema laboral, es un problema político. Es un problema político que busca generar una situación de caos generalizada para que caiga el gobierno de Sagasti. Clarísimo. Por favor, déjense de pensar que el pobre trabajador explotado del agro... No. Eso es la historia que le cuentan a la clase media limeña, a la intelectualidad limeña, al mundo académico limeño. Esto es otra historia. Acá hay una situación de caos nacional, de toma de carreteras nacional, porque el gobierno es débil y hay que dejarlo en evidencia. Y como gobierno débil, tiene que ser capturado por los mismos golpistas que siguen sentados en el mismo sitio. Quien no está viendo esto no vio nada. Muy bien. Pero ahora vamos a las consecuencias económicas de tener un gobierno populista. Y estamos con el ex ministro de Economía, Alonso Segura. Estoy seguro no le gustaría ser ministro de Economía esta mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Rosa María, gracias por la invitación. Sí, bueno, pues es lamentable todo lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, empecemos por la ONP. Ayer, contra todas las advertencias, explicaciones, de nuevo, no es un tema de pensiones, no es un tema jurídico, es un tema político, el Congreso aprueba un proyecto de ley que es inviable para el fisco nacional. Yo quisiera que le explique a la población por qué es inviable, porque las personas tienen derecho a saber por qué no les van a dar eso que creen que merecen o que les pueden dar. Sí, bueno, gracias por la pregunta, Rosa María. Primero, digamos, y no voy a entrar tanto en la parte constitucional, pero evidentemente esto es inconstitucional porque el Congreso no tiene iniciativa de generar gastos, crear o aumentar. Ahora, ¿por qué esto es gasto público, a diferencia, por ejemplo, de los retiros de las AFPs? Porque en las AFPs cada afiliado baila con su pañuelo, ¿no? Aporta su fondo, la plata está ahí, se la invierte un fondo de pensiones y tampoco he estado de acuerdo con varias de las medidas de retiro, pero en todo caso la plata está ahí y reduce la pensión de este afiliado. El Sistema Nacional de Pensiones es diferente y primero es importante que se entienda que todos los afiliados del sistema privado y del sistema público tienen la capacidad de optar cuál mecanismo quieren, privado o público, y cambiarse en cualquier momento. Nadie los ha obligado. Que estas personas escogieron estar en el público. El público es un sistema que se llama de reparto. ¿Qué significa? Que mis aportes hoy van a pagar las pensiones de los jubilados de hoy. Y no hay plata en el banco, no hay nada. ¿De acuerdo? Y de hecho, la gran mayoría de afiliados a la ONP tiene aportes muy bajos comparados con la pensión, inclusive la pensión mínima. Por eso es que el Estado ya pone, todos los peruanos ponemos miles de millones de soles todos los años para tapar el hueco entre los aportes hoy y las pensiones hoy. ¿Quién va a pagar por las pensiones de los que hoy aportan y no están jubilados? Los que vienen atrás y todos los peruanos nuevamente. Por eso es que no es posible decir retiren, porque no hay de dónde retirar. Eso significa que el gobierno, digamos, en el supuesto negado que quiera ejecutar esta ley, tendría que decir, ya no hay programas de becas escolares, reduzco los desayunos escolares, reduzco el presupuesto del sector salud, etcétera, etcétera, en una magnitud
que es estratosférica. Estamos hablando, tendrán que hacerse cálculos finos, pero 16.000, 18.000 millones de soles. Esto es 40 veces el Programa Nacional de Becas, esto es de ser 6 veces el Programa Articulado Nutricional, o sea, es brutal lo que estamos hablando. Una idea de la magnitud, porque yo digo 18.000, 15.000 millones de soles, y ya hay tantos ceros que la gente no entiende. Comparémoslo con algo que sea más tangible, o sea, ¿qué? Sí, Programa Nacional de Becas, todas las becas a los jóvenes del Perú, 40 veces eso. 40 veces el Programa Nacional de Becas, bueno, ok. Ya, ok. Pero, digamos, Programa Articulado Nutricional a nivel nacional. O sea, más o menos 7 veces eso, 7, 8 veces eso. El programa de saneamiento a nivel nacional. También 6, 7 veces eso. Más, claro. Inclusive, 8. Okay. 8 veces el programa de agua y desagüe nacional. Sí, para que tengan idea de la magnitud. Entonces, el problema que se genera acá es que así el gobierno quisiera. Si el gobierno no estuviese de acuerdo, pero quisiese, y dice, a ver, no puede, es imposible que encuentres, reasignando partidas, etcétera, esa magnitud. Aparte de que es absolutamente inequitativo en el Perú, porque vas a concentrar en unos pocos una cantidad de esa envergadura, ¿no? Entonces no se puede hacer algo de ese estilo. Yo creo que no se va a poder implementar, me imagino, tú eres la abogada, que el gobierno, como ya dijo, va a presentar un recurso de inconstitucionalidad al TC, y pondrá otros recursos legales para evitar tener que desembolsar, ¿no? Pero no hay manera. Si quieres ponerlo sobre donde estamos, esto se efectuarían los pagos en enero, el primer pago probablemente febrero, por ahí, los pagos. O sea, ya impactaría el siguiente año. El siguiente año tiene un diferencial entre sus gastos y sus ingresos el gobierno de 45.000 millones de soles. O sea, ya tiene que tapar ese hueco, solo para lo que ya tiene el presupuesto público, ¿de acuerdo? Que ya estaba aprobado, no le puede subir el techo tampoco. Entonces, es una medida simplemente imposible de cumplir, pero va a generar expectativas en muchos y va a generar probablemente mucha inestabilidad, ¿no? Claro, el problema es el caos que genera. Pareciera destinada a generar caos, a propósito. Está destinada a generar caos, ese es el problema. Vamos al tema de agroexportación. La agroexportación en el Perú ha crecido muchísimo en los últimos años, es digamos, un sector exitoso. La agroexportación de alta calidad, no estamos hablando del sector agrario, sino de la agroexportación de conservas o productos con valor agregado que salen en las mejores condiciones de empaque, transporte, etc. Y que da empleo. En Ica hay pleno empleo, o sea, todo el mundo tiene trabajo, a diferencia de otros sitios del Perú. Sin embargo, es en Ica donde tenemos una toma el lunes de carretera que continúa durante 4 días y el mensaje es que el trabajador agrario es absolutamente explotado. Cuando se sacan los cuadros y se comparan, y uno ve que la remuneración mínima es la misma y los beneficios son los mismos, se debería agotar la discusión, y no se agota, porque continúa. ¿Qué está pasando ahí? Mira, lo que ocurre es, no sé si será como señalas, y ese no es mi campo, quienes están asusando esto, ¿no? Pero lamentablemente en el Perú ya hemos llegado a una situación en la cual nuestras esferas de toma de decisión, digamos, política, inclusive dentro de gobierno, no se ciñen a la evidencia. Como bien señalas, el empleo en la agroexportación es empleo mayoritariamente formal. El régimen de promoción agraria ya se le ha hecho mejoras, ya tienen todos los beneficios del régimen general, todos. Ahora, se paga de otra manera. Se paga en tu remuneración diaria, se te incluye tu parte proporcional diaria de tus gratificaciones y tu CTS, por ejemplo. ¿Pero por qué? Y eso responde a una lógica práctica. Muchos trabajadores son estacionales, trabajan un periodo corto y algunas veces muy corto. ¿Qué pasa si yo voy a trabajar durante 15 días para la cosecha en el mes de febrero? ¿Voy a regresar en mayo a que me den mi CTS o en julio a que me den mi gratificación? Es inimplementable. Sin embargo, irresponsablemente hay personas muy preparadas, de centros muy reputados, que andan diciendo que es como un abuso porque no les pagan. Y sí se los pagan, ¿de acuerdo? 1. 2, que se separe. Entonces,
¿qué va a pasar cuando separes eso? Primero que no es implementable, no es posible. Lo que va a pasar es que la remuneración diaria va a caer. Y va a caer y van a decir ahora... A la izquierda le encantan las libretitas. Te quieren que en una libretita te den la CTS, en otra libretita te... Porque tienen la mentalidad del contador de la tía Petita. Entonces no pueden entender que los se sumen unos... Nunca han podido, ¿eh? Cuando usted trató de sacar la ley famosa, la ley Pulpín, ¿no? Que decía, sumemos todo. No, sumado no. Separadito. Tienen una cosa bien rara en la cabeza, pero es un problema de matemáticas, en fin, que no se ha enseñado en el colegio, no sé. Claro, resumiendo, tienen todos los beneficios del régimen general. Ciertamente va a haber abusos, no en las grandes, probablemente en otros, como en todos los sectores. Estos servicios, que probablemente, no estoy seguro que existen en algunos casos, cometen abusos que cometen el régimen general también. Entonces, no es un problema de la ley, es un problema de la fiscalización de que no se cometan esos abusos. Pero acá se agarra cualquier pretexto para tratar de tumbarse un régimen que está demostrado. Mira, si tú agarras el último reporte laboral del INEI a nivel nacional, la informalidad en el área rural en el Perú es de 96%. 96%, para que tengan una idea. Solamente 4 de cada 100 tienen trabajo formal. Y este desempleo que es formal ha generado cientos de miles, podemos discutir directos, indirectos, aproximadamente 500.000 de puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces es realmente inaudito que un caso de éxito se quiera derogar de la noche a la mañana. Ahora, ¿significa que no se debe hacer más? Ciertamente hay otras aristas para hacer. Sobre esto, otro día invita a Piero Gessi de repente a conversar, cómo insertar a los más pequeños en cadenas de valor, cómo hacer más extensionismo, etcétera. Hay muchas cosas para tratar de hacer que esta locomotora jale a más, ¿de acuerdo? Pero pasa por mantener el régimen, un buen SENASA que tenemos, los TLCs que te abren fronteras para que exportes sin impuestos, etcétera, más agregarle más cosas, pero no simplemente tumbarte una de las patas de la mesa que va a hacer que se te caiga. Claro, la acusación, sobre todo de economistas muy vinculados a la izquierda peruana, es: los agroexportadores ganan mucha plata. O sea, se han incrementado las exportaciones, han ganado mucha plata, ¿por qué no suben los sueldos? No es cierto que los sueldos no hayan subido, los sueldos han subido. De hecho, he visto hasta gráficos en que te comparan valor de exportaciones con sueldo promedio. Sí. Eso ni un estudiante de primer ciclo de economía que lo hace, ¿de acuerdo? Es lamentable. Eso y en otros ya ajustado, ¿no? Entonces, porque de verdad que están comparando, o sea, hay varios, ¿ah? No es un economista, he visto a ver, que comparan varios, sí, yo sé. Estoy pongo ejemplo nada más, pero... promedio por el monto total de exportaciones. ¿Por qué no son comparables? Porque en un caso estás comparando, digamos, la cantidad de lo que exportas y el precio del que exportas, y es venta, no es ingreso, no es utilidad, no es lo que va al dueño del capital. Incluye todos los gastos, costo, inversión, salarios, insumos, ¿ah? Y en el otro caso es lo que va líquido a un trabajador, al otro factor productivo. No tiene ningún sentido. Están comparando venta, precio de venta final por cantidad. Valor final de venta. Claro, valor final. Es como si yo te dijera, voy a comparar cuántas jabas de naranja salieron, peso, ¿no? Podrías escoger el peso contra salario. Sí. Oye, pero peso contra salario no son comparables. Ahora, y después hay información que hay que, porque no hay esa data, aparte de la data, pero digamos, si el valor de la masa salarial no crece igual que el valor de exportaciones, que es posible que no ocurra, es porque ese es un fenómeno mundial, ¿ah? Y pasa en muchas actividades, que es que la proporción de lo que se produce, digamos, en un país, no digo en el sector agrario, en un país, la proporción de lo que va a los trabajadores está cayendo. De eso se ha escrito mucho, y hay muchas teorías de por qué está ocurriendo. Entonces es como que tratar de ir contra esta actividad, buscar cualquier pretexto para decir acá hay explotación. Y debe haber en algunos casos, pero lo cierto es, el régimen les ha mejorado muchísimo los beneficios a los trabajadores, todos los beneficios en régimen general, ganan RMB con todos sus beneficios, ese es el piso, no es el tope, es el piso. Ahora, hay quienes ganan más, y la idea es que sigan progresando, ¿no? Claro, la Asociación de Agroexportadores que publicó nuestros comunicados dice que el PLAME, que es la planilla electrónica, pues todo lo tienen automatizado, señala que para los valles de Ica y anexos y cercanía, el mínimo
el mínimo promedio es 1.500 soles, no 930, ¿no? Están muy por encima del mínimo. Entonces, ¿por qué están protestando? Es lo que la gente dice. Y además, hasta el lunes pasado, era solamente, básicamente un grupo de izquierda en el Congreso que hablaba de la ley Klimper, en un tema político, ¿no? Y el lunes de repente estalla. Sí, coincido contigo, ¿no? Acá hay algo extraño, ¿no? Pero lamentablemente corre como reguero de pólvora, ¿no? Ahora en el norte. Y lo cierto es, de nuevo, abusos hay en todas las actividades económicas. Es poco probable que en los grandes exportadores ocurra, porque esos tienen que cumplir con una serie de estándares internacionales. Yo he visitado, digamos, algunas de los fondos de agroexportación grandes y son de clase mundial, realmente. O sea, ahí eso no ocurre. Entonces, este es un ataque a la actividad motivada por otras razones, lamentablemente, ¿no? El Congreso, ahora, lamentablemente, bueno, el Congreso iba a aprobar, ahora lo ha pasado a comisiones, pero sabemos cómo opera el Congreso, que sale de las comisiones de este Congreso, ¿no? Y lamentablemente creo el Ejecutivo ha pisado el palito, diciendo voy a derogar el capítulo laboral, que es justamente la parte más importante, porque es la que permite que te adaptes a la estacionalidad, a la temporalidad de la actividad. Dicen, nada de político el tema, que inmediatamente dijeron, no nos interesa, tienen que derogar toda la ley. No el capítulo laboral, toda. No, de acuerdo. No están pero digamos, la pregunta es, ¿no están protestando por el tema laboral? Entonces resulta que no están protestando por el tema laboral, quieren que derogue toda. Claro, pero obviamente hay quienes que derogue toda, pero inclusive el gobierno pisa el palito porque en la parte laboral tienen todos los beneficios, claro. ¿De acuerdo? Es fiscalización laboral, pero cae en pisar el palito y decir, derogo eso cuando es la parte, digamos, central. O sea, por ejemplo, te dicen, no le están pagando CTS y gratificaciones. No es cierto. Mentira, y quienes lo dicen es una... O sea, habrá quienes no lo hagan, pero en general lo hacen, lo cumplen, etc. Entonces después te dicen, no, es que no es justo, ¿por qué se los metes en la remuneración? Dáselas por separado, ¿no? Entonces hay dos comentarios. El primero, reiterando, ¿cómo haces con un trabajador que de repente trabaja 15 días en la cosecha, va a regresar 3 meses después o 6 meses por su gratificación o por su CTS? Es inimplementable. 2, otros reclaman porque dicen, ¿por qué me tienen que dar mi gratificación en tal momento? ¿Por qué no puedo retirar mi CTS? Acá se las das y ahora también está mal. Entonces, se adecúa a la actividad. Entonces, realmente, yo el único punto que veo de reclamos, aquellos que dicen que hay abusos. Está bien, los abusos, que se fiscalicen adecuadamente, que se fortalezca SUNAFIL en las zonas agroexportadoras, perfecto. Ahí debería quedar, si es que efectivamente es masivo, que no lo creo, pero bueno, debe haber en algunos lados. Perfecto. Pero de ahí a tumbarte un régimen que ha generado formalidad en el campo, ha elevado los estándares de ingresos, les ha dado beneficios, ha generado, digamos, en desiertos, después con irrigaciones, es como varios elementos, no es tus irrigaciones, tus TLCs, que SENASA abran los mercados y tu régimen adecuado a este régimen que estamos hablando, a la naturaleza de la actividad. Esos grandes 4 elementos son como 4 patas de una mesa que han permitido que esta actividad despegue. Además, que otras no han podido, porque no ha habido esa confluencia de políticas públicas. Y ahora se quieren tumbar una pata que hace que la mesa se caiga. Claro, pero además el otro problema que a veces no se entiende es que un árbol de mango, de palta, no crece en un día, ¿no es cierto? Tú no siembras espárragos en 5 minutos. Entonces, el problema es que son negocios de larga maduración. Necesitas muchos años para rentar, muchos años para rentar. Y el problema es que efectivamente estas empresas han comenzado a trabajar hace 30, 20 años, sobre todo hace 20 años cuando sale la ley de promoción agraria, y comienzan a tener resultados ahora. Pero además hay otro problema que no se entiende, que es que los precios de lo que venden no dependen del mercado local, son precios internacionales. Si se cae el futuro de palta o el futuro de mango o el futuro de uva, bueno, tenemos un problema. Si China no compra, tenemos un problema. Y parece que nadie habla de ese tema. No, y la actividad agrícola está sujeta a una serie de riesgos. Mira, si no hay legalidad en las zonas urbanas de Perú, imagínate en el campo. 1, 2, como dicen, los precios son sumamente volátiles y sujetos a plagas, sequías, inundaciones, lluvias, lo que fuera, ¿no? Entonces, es una actividad de alto riesgo. Entonces, de nuevo,
se ha logrado que en el Perú esta actividad sea un modelo a nivel internacional. Colombia lo quiere copiar. Agroexportadores, no por esto, no porque el régimen fuera digamos, a derogarse, pero porque teníamos problemas en ampliar la frontera agrícola, porque las irrigaciones nuevas están paralizadas, por los escándalos de corrupción, por la incapacidad de poder destrabar los proyectos. O sea, teníamos otras problemáticas que estaban haciendo que varios de los capitales se fueran a Colombia, por ejemplo, de otros países, a Uruguay, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos potenciar esto, resolver problemas. Y ahora nos venimos a disparar en el pie con algo de esta naturaleza. Entonces, realmente no tiene ningún sentido. Yo no sé cuáles son las motivaciones, Rosa María, pero ciertamente le va a generar un gran daño al país, pero sobre todo a todos aquellos que les podría dar una oportunidad de vida. En la gran masa de empleos que genera la agroexportación es para mano de obra no calificada, mano de obra femenina, es intensivo en mano de obra. Medidas como esta, afortunadamente, mantenemos, a diferencia de otros países, por la naturaleza de la producción, pero por las condiciones en que opera, mantenemos una actividad agroexportadora intensiva en mano de obra. En otros países ya no es así, está altamente, mucho más tecnificada. Lo que esto va a llevar es a que el sector tenga menos perspectivas de crecimiento, genere menos empleo, pero además que acelere su proceso de tecnificación o automatización, con lo cual va a generar menos empleo. Y es natural que eso ocurra, ¿no? Si es que hay medidas de este tipo. Entonces, es realmente preocupante que las reglas de juego que dan estabilidad de largo plazo se pretendan cambiar en cuestión de par de días, 3 semanas, porque alguien comenzó a protestar y de ahí comienzan digamos, a generar focos y entonces todo el mundo comienza a decir, ya todo está mal. No es así. Y es muy peligroso lo que está ocurriendo. El ministro Waldo Mendoza se mostraba, antes de ser ministro, más optimista con la posibilidad de que la pandemia pase y estemos comenzando realmente a revertir la situación. Pero la pregunta que planteo yo es la siguiente. Este clima de inestabilidad política que va durando ya bastante, porque esto arranca en septiembre, octubre, noviembre ahora, diciembre y probablemente lo que siga hasta las elecciones, ¿cómo afecta la recuperación económica del Perú? ¿Todavía podemos decir que la política va por un lado y la economía por otro? No, yo creo que hace tiempo que no, ¿de acuerdo? Ciertamente en los últimos 4 años no, pero de alguna manera hay que diferenciar los inversionistas de portafolio, ¿de acuerdo? Los que compran deuda peruana, clasificadoras de riesgo, están un poquito más enfocadas en los temas de corto plazo y creen, bueno, ya pasó, ya vacaron un presidente, entró otro, ya, el tipo de cambio se recupera, la bolsa se recupera, y pasó, compramos deuda y compramos bonos a 100 años. Yo creo que están dando muchísimo beneficio a la duda. Estamos viviendo de nuestra reputación del pasado. Pero este tipo de situaciones, lo que pasó con la vacancia, lo que pasa cuando tienes normas como la ONP, lo que ocurre ahora si te derogas el régimen agrario, sí afecta a los inversionistas del sector real, los que traen la plata y ponen y dicen, abro una fábrica, abro una empresa y contrato puestos de trabajo. Esos se retraen. Por eso es que la inversión privada no ha caminado en los últimos años en el Perú. Te pueden comprar todavía bonos de deuda, pero dicen, la macro de Perú es fuerte todavía. Pero dicen, a ver, pon tu plata no en un papel que mañana lo vendes, sino ponlo en una fábrica que ya estás, o ponlo en un fondo que vas a recuperar tu plata, tu inversión en 20 años. Eso sí se está afectando. Y si se pasa algo como el régimen agrario, afecta no solo la actividad, eso tiene efectos a otros sectores, porque estás generando un clima de inestabilidad jurídica. Entonces, eso es grave y creo que no se le está dando la importancia debida, ¿no? Y creo que el gobierno, o por eso dije, está pisando el palito en no calibrar la gravedad de lo que están tratando de facilitar que ocurra. Es decir, como se pone el Congreso acá, ok, yo me muevo para acá, pero igual estás generando una situación de mucha inestabilidad hacia el futuro y de mucha incertidumbre. Ya, pero, digamos, los políticos se mueven en torno a lo que quiere la gente o lo que creen que quiere la gente. Han salido a caminar casi 8 millones de personas según las encuestas, 91% en contra de la vacancia. Mucha gente está en contra de las normas populistas y las perciben porque no son tontos. ¿Por qué continúa el Congreso si se les explica con detalles, si se les explica la economía? Si se dan cuenta que su votación no está ahí,
¿cuál es el incentivo? Eso es lo que yo no logro entender hasta ahora. ¿Por qué una conducta tan irresponsable? Porque en realidad solo cuando sientes que te afecta ya muy directamente es que sales. Lo que ha ocurrido, digamos, por ejemplo, con las marchas tras la decisión del gobierno, llamémoslo como digamos, para mí inconstitucional, pero bueno, TC decidió tomarse unas vacaciones, pero digamos, ilegítimo, autoritario, llámenlo como quieran. Creo que los jóvenes salieron porque se sintieron que les afectaba directamente, ¿no? Pero creo que en general, en otros casos, es como que, sí, pues es terrible, pero no me afecta necesariamente en mi día a día, ¿no? Y en otros casos, porque lo que hacen, a veces a la gente le queda el beneficio de la duda, es decir, de repente sí están explotando pues a los pobres trabajadores en el agro, ¿no? Y nuevamente, ciertamente va a haber algunos que sí explotan con seguridad, como en cualquier actividad, en régimen general también hay incumplimiento de normas laborales, ¿no? El problema complicado, es decir, 96% de los trabajadores en el campo son informales, 4% son formales, atacas a la formalidad. Sí, al claro. 4% que son formales, a eso los destruyes. Ya, pero te voy a poner otro ejemplo, Rosa María. Otro ejemplo. Tú hablaste del régimen laboral juvenil o ley Pulpín en mi época. Ya. 2% de los jóvenes tenían empleo en régimen general a plazo indefinido. ¿De acuerdo? Y solamente 10% en cualquier régimen, inclusive con beneficios menores al régimen general, incluyendo contratos temporales. El 90% en abierta informalidad. Sin embargo, ahí también hubo motivación. O sea, ahí comenzaron partidos políticos, fueron los que lanzaron a sus juventudes, ya sabemos qué partidos a la calle, y después sindicatos, etcétera, porque ahí dicen, están violentando derechos. Pregúntate cómo están los jóvenes hoy día. ¿Cómo están los derechos de los jóvenes? Están peor, ¿de acuerdo? Porque tú querías darles una transición, una formalidad plena, darles oportunidades. Y venía acompañado de programas de becas, reforma educativa y una serie de cosas, ¿ok? Presupuesto del sector económico como nunca, era una parte más. Y a ese le dijeron, lo atacaron. No, ¿cómo quieres que traigan eso de los jóvenes? Pero de nuevo, acá pasa lo mismo. Quizás la gente no salga a marchar porque se le queda la duda y diga, ¿cómo voy a marchar y me van a poner como que estoy marchando contra los derechos de los trabajadores agrarios? Pero no es así, es de alguna minoría seguramente le violan los derechos, hay que fiscalizar eso, pero al resto no lo estás discriminando siquiera, tiene el régimen general. Entonces, de nuevo, yo creo que hay una economía política compleja. Para ponerlo de alguna manera, la ley Pulpín fue el 2014, ¿no es cierto? Sería bien interesante ver, no se aprobó. ¿Cómo estaban los jóvenes en 2014 y cómo están los jóvenes hoy? Peor. Antes de la pandemia. Obviamente después de la pandemia mucho peor. Mucho peor. Si algo podía deteriorarse entre los márgenes, porque el empleo formal era pequeñito, el empleo de cuadro pequeñito en jóvenes, se ha seguido deteriorando en los últimos años. Están peor. No se les dio ninguna alternativa. Y eso es bueno explicarlo porque con los trabajadores agrarios hay que decir que va a pasar lo mismo. Es decir, si tú les derogas el régimen y comienzan a automatizarse las plantas, porque eso es lo que va a pasar, y va a haber menos plantas, o sea, menos fundos. Menos fundos y más automatizados. Y más automatizados, ¿cómo van a ser los trabajadores? No van a estar mejor. No. O no van a conseguir trabajo. Claro, lo que sucede es que el planteamiento es si derogan la ley, me suben el sueldo. No va a ocurrir. Y eso no va a ocurrir. Entonces, yo reitero, lo he dicho desde temprano, desde ayer, este no es un tema laboral, es un tema político. De hecho, Rosa María, sí. Un ejemplo de por qué no te suben el sueldo, se los van a creer que se los bajan. Y esa es otra parte del juego de los que usan esto. Porque por la estacionalidad, temporalidad del puesto, te dan mínimo tu RMB. Obviamente los que cumplen, los grandes, todos lo cumplen y pagan más inclusive. Y te ponen ahí tu fraccioncita, alícuota de gratificaciones y CTS. Entonces hoy es 39, ¿de acuerdo? 39.17 creo, ¿ok? Si se salen con la suya, vamos a suponer que dan un régimen alternativo, dicen que hay el régimen general, lo que va a ocurrir es que en tu jornal diario ya no te van a dar 39, te van a dar, por ejemplo, 35, 34. Claro. Y van a decir, me has bajado el sueldo y va a estar todo nuevo. Pero no te lo he bajado. Me han dicho que te dé ahora tu gratificación en 3 meses y en 9 meses. Y que pases por tu CTS, no sé, es inimplementable y va a generar más problemas. Pero ustedes que están tratando de asusar y el gobierno lamentablemente ha pisado el palito. En la parte que no debía pisar el palito, ¿no? Ha debido ir, por decir, más fiscalización y vamos a ver cómo hacemos
más extensionismo, cómo hacemos para jalar a más pequeños productores, qué se le puede dar a esta ley para que sea más desarrollista, digamos, pero justamente ha pisado el palito donde querían que lo pise. Y lo Bueno, pisó. es un gobierno muy débil, porque es realmente muy precario. Con 66 votos en el Congreso te vuelas la mesa directiva y te vuelas al presidente. Entonces, el presidente va a hacer lo que le diga el Congreso, porque son mis queridos colegas. Ahora, falta ver si hoy día saca un decreto de urgencia, o mañana, cuando se publique la ley de la ONP, saca un decreto de urgencia. ¿Qué pasa si el gobierno no hace nada? Pues no saca el decreto de urgencia, pago, pues. Pago. Bueno, no tienen cómo pagar, Rosa María. Si fuera, digamos, no sé, 100 millones de soles los consiguen, 16.000, 18.000. Me te dije, a ver, no hay manera, te digo como exministro, no hay manera que tú pares de cabeza así y caiga plata de esa magnitud. Así decidan que quieren decir recorto proyectos de infraestructura de manera agresiva, recorto otros programas públicos, que de hecho el problema del Perú es que el presupuesto es pequeño. No le damos, obviamente en calidad tampoco, pero en cantidad los bienes públicos, servicios que necesita la población. Entonces no tienes mucho de dónde recortar, menos por esa magnitud. Y ya partes con un hueco de 40 y tantos mil. Ahora, estás impedido legalmente de elevar el techo también. No puedes subirlo, está prohibido. ¿Ok? Entonces, lo único que puedes hacer es decir de dónde encuentro recortando 16.000, 18.000 millones de soles. Es imposible, no pueden. Siquiera, no pueden. Este Congreso no cree en eso, está prohibido. ¿Eh? Cuando el señor Humberto Acuña el domingo le manda al ministro de Economía una recatafila de proyectos, incluyendo los suyos, ¿no?, de Lambayeque, y el ministro le responde eso, señor, está prohibido. ¿Y qué hacen? Igual meten los proyectos en la ley de presupuesto, ya lo metieron. Ya sí, pero si el Ejecutivo, a ver, el Ejecutivo ahora tiene un mandato de pagar mientras la ley esté vigente, ¿de acuerdo? Por eso es que tiene que tomar los recursos legales para impedir el pago hasta que se pronuncie el TC y cruzar los dedos literalmente y rezarle a Santa Rosita de Lima que el Congreso, el Tribunal Constitucional por una, digamos, resuelva, digamos, lo que todos sabemos que es lo que tiene que resolver, ¿no? Pero si no hace eso, lamentablemente, si le elevan el techo de presupuesto que está prohibido, etcétera, y el Ejecutivo trata de implementarlo, también va a incurrir en ilegalidades. Por eso es que no puede hacerlo. Mientras haya reasignación de partidas, dirá, bueno, estoy dentro de mi techo. Pero si no, también el Ejecutivo es comparsa de eso. Pero como te digo, la magnitud de los recursos involucrados hacen imposible que pueda hacerlo. Hacen imposible que lo haga. Entonces van a tener que recurrir a alguna medida intermedia. Ahora, los afiliados ahora van a tener los movimientos de los posibles beneficiarios de eso, que en serio quiero que me pagas. Entonces también vamos a tener un efecto social ahí, motivado nuevamente, llámale políticamente o populistamente, clientelistamente, irresponsablemente, como fuera. Es desconocimiento absoluto del Estado de Derecho y total, es una agresión directa a la estabilidad fiscal del país, ¿no? No les interesa, lamentablemente te lo digo, no les interesa nada. Porque es una tras otra, pasan las marchas y vuelven a las mismas. Y como dices, el tema es que la población no se moviliza porque estas cosas las ve como, qué mal, pero no me voy a la calle, ¿no? O, pues, tampoco es políticamente correcto que marche y que me pongan como que estoy defendiendo los abusos contra los trabajadores en el agro. Claro. Cosa que no es, te ponen casos particulares como que fuera el caso general. Y te mienten en el camino, te mienten diciendo cosas que no son. Entonces, es un problema, ¿no? Obviamente es un problema, pero digo, la solución no es sencilla. Necesitas una clase política responsable y no la tenemos. Es la técnica básica de la campaña de agitación. Tomo 3 casos particulares, los repito, entonces se convierten en universales. La casuística es la técnica básica de la agitación. Desde Hitler, Goebbels era un experto, ¿no? Agarro 3 casos, entonces eso lo convierte en universal y solivianta a la población contra una situación que es particular y no general. Comunísimo, o sea, cualquiera lo sabe, es de manual. Pero en fin, preguntas, Abel, preguntas del público antes de que nos coma la hora. Así es. Bien, preguntan acá si se está pagando a los trabajadores está considerado el CTS, gratificación y vacaciones y trucas, igual que en el régimen federal. Sí. Todo, igualito. Todo está ahí. La CTS, las gratificaciones completas en julio y en diciembre,
las vacaciones, 30 días de vacaciones, tienen su derecho a sindicalización, despido, compensación por despido arbitrario, igual que el régimen general. O sea, muchos mejores beneficios que otros regímenes laborales como el de microempresa, el de media empresa. O sea, es el que tiene el régimen general, solo que pagado de otra manera. Nada más. Su alícuota diaria, nada más. Claro. Y en caso se diera el retiro de la ONP, preguntan acá más o menos cuándo estaríamos sintiendo los efectos fuertes en toda la economía. El pago debería comenzar a hacerse de acuerdo al calendario, pero te dan 15 días para que reglamente y después 30 días para que se escriban y te paguen. En teoría, debían comenzar los pagos, calculo que en algún momento de enero o febrero, de acuerdo al próximo año. Pero eso, como dije, no creo que ocurra, no va a ocurrir. Los efectos en la economía se sienten desde el momento que se aprueba algo de esto y que haya sensación de que el gobierno está maniatado y no puede dilatar esto, ¿no? En la economía peruana se va a derrumbar de inmediato, no va a ocurrir eso, pero estás horadando la piedra, y ciertamente para cumplir, si es que no hay un fallo del TC, tendrían que hacer cambios, recortes y restricciones muy, muy grandes en el presupuesto, y muchas otras personas lo van a sentir, ¿no? Porque te recortan becas, porque te recortan presupuesto al sector salud, porque te recortan becas o presupuesto para inclusión, presupuesto de inclusión social, porque no hay plata para bonos, porque si se necesitan, porque no hay presupuesto para pandemia. Cuéntame, ¿cuál es el presupuesto público para educación para el próximo año, más o menos? El presupuesto, mira, todo el presupuesto nacional, el presupuesto de educación es más o menos todo, la función educación es 4% del PBI, eso es 4 por 2, 8 mil millones de dólares, 20 y tantos mil millones de soles. Claro, está cerca. Casi todo el presupuesto de educación. Casi todo el presupuesto de educación que tenga. O sea, si cancelamos... De 3 niveles de gobierno, ¿eh? De 3 niveles de gobierno estamos hablando. Claro. Es como, digamos, para poder pagar esto hay que cerrar el Ministerio de Educación y todas las escuelas públicas del Es más que el presupuesto de salud. Más. Es más que todo el presupuesto de salud. Claro, más o sea, para todo el nivel de gobierno. ¿Eh? Eso creo que se entiende mejor. Es decir, miren, hay que cerrar todos los hospitales del Perú. Todos. Hasta la última posta. Decirle muchas gracias a los médicos. Hasta luego, nos vemos en 2022. Para pagar esto. Es la única forma. O cerrar la educación peruana. Escojan salud o educación, una de las dos, la cerramos por completo y ya puedes pasar por tus 4.300 soles de la ONP. Porque es la única forma. Sí. O que no haya ejército, por ejemplo. O que no haya policía. Vas a recortar por todos lados, ¿no? Pero, digamos, no hay... Mira, te lo pongo de esta manera. Estos, supongamos que sean 18 mil millones de soles. Estamos hablando de 3.6, 5.000, 2 puntos del PBI, ¿ya? Estudios del Fondo Monetario, otros dicen que potencialmente en un país como el Perú, si fuéramos con la eficiencia de Suiza, así claro, de Suiza, podrías encontrar un punto del PBI de mejoras de eficiencia, ¿ok? O sea, la mitad de esto. Si fuera Suiza, y obviamente sabemos que no vamos a volver Suiza mañana para poder pagarles. O sea, para que vean la magnitud, literalmente te van a decir al gobierno, escoge si te cortas una pierna y un brazo, o te cortas las dos piernas. Claro. Es literalmente lo que están diciéndole. ¡Qué horror! Bueno, Abel, ¿alguna pregunta más? ¿Por qué no se han subido los sueldos, preguntan, en este rubro, o se han subido en los últimos años? Los sueldos en el sector agrario han subido, aún aquellos que, digamos, te presentan, estadísticas bastante cuestionables, ¿no? Muestran que han subido. Lo que dicen es que no ha subido al ritmo de, y te ponen pues las ventas, pero también las empresas tienen incrementos de costos, tienen que invertir, y lo que dije, también hay tendencias globales en que la masa salarial no crece al ritmo a veces de la actividad económica, y eso pasa en todos lados, ¿no? No es un fenómeno del Perú ni de la actividad agraria en el Perú, ¿no? Pero que han subido. Para empezar, la remuneración mínima, supongamos que todos estuvieran en remuneración mínima, que no es el caso tampoco, ha venido subiendo en el Perú, pues, más rápido que la remuneración promedio en el Perú. Entonces, ha venido subiendo. No es una cuestión de si no ha subido. Lo que dicen es, ¿por qué no ha subido más rápido? Y la pregunta es, ¿por qué no ha subido más rápido en otros sectores económicos tampoco, no?
Eh, los primeros afectados en esto de la ONP serían los propios jubilados, ¿no habría de dónde pagarles? También, bueno, de nuevo, ahí escoge el gobierno que me corto, un brazo, una pierna, luego tendrá que decir qué hago. Presumiblemente los jubilados les tienen que pagar. No sé si va a decidir, quiero pasar un proyecto de ley para recortar sueldos en el sector público, quiero reducir los presupuestos de todo lo que es razonablemente discrecionalidad, se reducen los programas de becas a la mitad, reduzco el presupuesto de desayunos escolares, reduzco el presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, etcétera, ¿no? Normalmente lo último que se corta son cosas como pensiones, digamos, ¿no? Lo vería poco probable, pero ahora estamos en un supuesto negado. No va a ocurrir eso, no puede ocurrir eso. Y el TC debería pronunciarse muy rápido, no entrar en sus calendas griegas de decisiones ad infinitum. Es una decisión evidente, o sea, tú eres la abogada, Rosa María, yo creo que basta que se reúnan 2 minutos y digan inconstitucional desde el título hasta el último punto, hasta el punto final, archivado todo. El punto, lamentablemente, es que hay 3 miembros del TC y en algún momento 4 que el caos no les importa. Es lo que han demostrado cuando no han querido resolver el tema de la vacancia por incapacidad moral. No les importa el caos. Tenían la oportunidad de resolver un problema, sí, claro, y no lo resuelven, se lavaron las manos. Entonces, yo creo que en lo de peajes quedó clarísimo que era inconstitucional, no había duda, casi por unanimidad, creo que fue por unanimidad. Pero en este tipo de cosas juegan más políticamente. Y entran corazoncitos, corazoncitos ideológicos. Exacto, entonces juegan más políticamente y al ser político no les importa el caos. O sea, sí, hay un grupo de gente que tiene poder hoy que no le importa quebrar al Perú. Eso es una cosa que parece increíble, pero es así. No les importa. Entonces, porque dicen que no es mi problema, será del que venga. Ya está, listo. Y nosotros acá seguimos parados. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Nos tenemos que ir despidiendo. Yo sé que es un panorama sombrío, pero espero que el próximo año tengamos mejores noticias que compartir. La verdad. Sí, la verdad que ha sido un año terrible, pero más terrible lo que debió ser, lamentablemente, debido a la clase política de este país, ¿no? Lamentable. Muy bien, Abel, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, Rosa María, agradeciendo al ministro por la gentileza de atendernos. Bueno, esperamos que mañana tengamos buenas noticias. Tendremos alguna noticia todavía de si le otorgan la confianza o no. Mañana sigue la discusión en el Congreso de la República. Vamos a estar expectantes a lo que pase ahí. Muy bien. Listo, nos vemos mañana. Chau. Hasta pronto. Gracias, chao. Nos vemos. Esa presentación, chao. Y antes de irnos a ver la rifa. Ah, sí, nuestra rifa. Julio va a poner el banner de la rifa con todos los datos para que los que deseen colaborar, pues colaboren. Cuídate mucho, Rosa María. Nos vemos. Hasta pronto. Chao. Gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.